Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. En la instrucción de hoy vamos a leer un poco a Jorge Adón sobre la magia del verbo o el poder de las letras que debe aprender y practicar el compañero. La interpretación de esto, ¿no? Siempre debemos de vincularla con lo que encuadra este grado, que lo hemos reflejado en el cuadro del grado que elegí como imagen del celular que tenemos en la pantalla, para poder ver con esas luces todas las lecturas a desarrollar, reconocer, ¿no?, que estamos como en esa senda del camino ascendiendo, subiendo, que implica también esa curva, ¿no?, de la escalera como se ve ahí. Para poder tener acceso, ¿no?, a ese otro conocimiento superior que, que implica el pulido de esta piedra. Así que bueno, el día de hoy elegí este texto para desarrollar, leer un poco, analizar y compartir, que es muy importante, ¿no?, la magia del verbo y el poder que tienen las letras para poder manifestar esa percepción más elevada, ¿no?, de este camino iniciático. Vimos en el grado de aprendiz, en el rito escocés antiguo y aceptado, se abre el libro en San Juan, ¿no?, que en esta parte del libro aún del compañero citan, y dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. En el rito escocés antiguo y aceptado, en el grado de aprendiz se abre, ¿no?, en esta parte del libro sagrado. Y bueno, y Adón empezó así, colocando este mensaje, ¿no? Pitágoras dijo: Dios geometriza. También se puede agregar, por medio del sonido. De acuerdo con esta teoría, se puede deducir que los sonidos están determinados por los principios absolutos de la matemática. Los sabios de la antigüedad se servían de esta música geométrica para explicar su concepción cósmica, aquella teoría que esclareció la generación de los intervalos y modos por medio de la relación de las distancias armónicas que existen entre los planetas. Según esta teoría, el do-re corresponde a la distancia de la Tierra a la Luna, re-mi a la de la Luna a Venus, mi-fa a la de Venus a Mercurio, y así con las demás notas y los demás planetas. El movimiento de cada planeta produce una nota correspondiente a la posición que ocupa el astro. Pitágoras denominó estos sonidos música de las esferas. Esta música, con sus sonidos, regulan y reaniman las manifestaciones de la vida de cada mundo. Cada cuerpo vibra, y conforme sea el número de ondas emitidas por segundo, indica la clase de sonido que produce el vibrar. La ciencia obtuvo la escala de vibraciones y comprobó que sus valores van de 0 a 16 millones de ciclos por segundo. Nuestro órgano auditivo puede percibir solamente de 16 a 32.000 ciclos, y así sucede con los sonidos e igualmente con los colores. Tenemos sonidos supersónicos e infrasónicos que no excitan nuestro oído, así como el ultravioleta y el infrarrojo que no percibe nuestro órgano visual. Todos los sonidos, audibles o no a nuestro oído desnudo, provocan reacciones que, si se reprimen, irán con el tiempo moldeando nuestra personalidad y sugestionándonos para que sintamos y pensemos de acuerdo con la índole de los sonidos. Una marcha fúnebre nos entristece, una marcha guerrera provoca y excita los ánimos. Ha sido comprobado que el sonido afecta y provoca y activa determinadas reacciones químicas y ejerce una influencia en nuestro organismo,
que modula las características de nuestra personalidad. Todos los cuerpos son sensibles a las vibraciones sonoras, con la diferencia de que cada uno tiene su propia frecuencia vibratoria y no todas las frecuencias son audibles para el oído humano. Hay infinidades de cuerpos que emiten sonidos que nuestro oído no percibe. Ahora bien, si pasamos el arco sobre una cuerda de violín, esta produce una vibración que es proporcional a su longitud y será tanto más baja o más alta cuando mayor fuera el número de vibraciones que emite por segundo. Y serán más agradables al oído si sus sonidos fuesen más variados. Los acordes que acompañan a la nota fundamental son los que proporcionan mayor riqueza de sonidos. Todos los cuerpos sensibles a las vibraciones sonoras y todos tienen capacidad para generarlas y ser afectados por ellas. Si pasamos un arco de violín por el borde de un vaso, resulta un sonido que podemos reducir virtiendo agua dentro del vaso y, mejor que agua, alcohol o éter. Si en tales condiciones pasamos nuevamente el arco sobre el borde, además de producir el sonido que corresponde al espacio vacío del vaso, se forma en el líquido una serie de gotas que saltan y forman una especie de estrella. Si tomamos una placa de cristal apoyada sobre el cono de corcho, de manera que sus extremidades queden al aire, y si recubrimos la placa con polvo o licopodio o arena muy fina y pasamos el arco del violín por uno de sus lados, el sonido resultante o la resonancia hará que la arena forme una estrella parecida a la que se obtiene en el vaso con el agua. Si se tapa la parte superior de un recipiente con una piel de tambor o una lámina de caucho y se coloca un dispositivo de forma de embudo que penetre en su interior, tenemos un instrumento admirable para observar el efecto de resonancia. Al regar sobre el caucho una fina capa de arena y al emitir un sonido con la boca cerca del embudo, la arena formará una serie de figuras o diseños interesantes. Al ser sustituida la arena por polvo de licopodio y un poco de glicerina y al decir el nombre propio sobre la boca del embudo, la voz formará un cuadro que relata gráficamente el conjunto de sonidos emitidos. Hay más. Cada letra del alfabeto forma, al ser vocalizada, un conjunto diferente de la otra y de acuerdo con el tono de la voz que la pronuncia. Todo esto justifica científicamente la influencia del sonido sobre la materia. El doctor Prudence de la Universidad de California, haciendo uso de una cámara subterránea y de aparatos de física adecuados a la generación de frecuencias más bajas y más altas, obtuvo una gran serie de fenómenos entre los cuales figuran los siguientes. A. Atacando un recipiente con ciertas frecuencias, consiguió la ebullición del agua que contenía sin que se produzca calor. B. Colocando una varilla fina de metal en el interior de un círculo y golpeando este con ciertas frecuencias ultrasónicas, no se registrará aumento de temperatura en un termómetro, pero producirá una quemadura intensa si se la toca con el dedo. C. Con la misma frecuencia y por determinados sonidos, el aceite que flota sobre el agua se convierte en un líquido homogéneo con el agua. D. Sin aumentar la temperatura, un huevo puede transformarse en cocido y así es posible conservarlo fresco durante meses. Lo mismo ocurre con las frutas. Determinadas bacterias que resisten el calor y el frío intensos mueren rápidamente al ser sometidas a ciertas frecuencias ultrasonoras. E. Las simientes de algunas plantas aceleran el proceso de germinación y maduración al ser sometidas a determinadas frecuencias vibratorias. F. El ultrasonido, en química, actúa en la fécula,
Descomponiéndola en drexina y diversos vegetales son convertidos en acetileno. De todo lo expuesto se deduce que todo cuerpo tiene la propiedad de generar y producir frecuencias que armonizan con su propio sistema vibratorio. Todo sonido actúa con sus vibraciones sobre los demás cuerpos. El sonido afecta el ordenamiento molecular. El sonido influye en los procesos físico-químicos. El sonido moldea formas geométricas. El sonido provoca fenómenos de atracción y repulsión. El sonido influye en la cohesión orgánica de la materia. Se puede imaginar o considerar el sistema planetario como una gigantesca cítara donde cada planeta emite, desde su posición, una nota correspondiente al sector que ocupa en la longitud de su cuerda. De esta manera, podemos imaginar lo que Pitágoras denominó música de las esferas. Esta música, además de ejercer influencia sobre la materia, como hemos visto, ejerce también una influencia en las correspondencias físicas y mentales del ser humano. El ser humano está compuesto por 200 quintimillones de células, cada una de su citoplasma y núcleo correspondiente. Cada célula es un circuito que resuena y todos los 200 quintillones de individuos, con todas las frecuencias oscilatorias, obedecen y determinan sus reacciones por el principio de pensamiento-vibración. En cada ser hay mente y una mente en cada célula o partícula. Cada mente cumple una finalidad distinta a través de las funciones propias de su organismo. Pero los 200 quintillones de mentes que constituyen la unidad de nuestro ser obedecen a una misma inteligencia y vibran todos al son de nuestro verbo. Los sabios de la antigüedad establecieron una relación entre la cabeza del hombre y sus atributos, lo que da lugar a la actividad de su masa encefálica en cada sector con los 12 signos zodiacales. Se supone que cada sector esté formado por células cuyos resonantes tengan la capacidad que corresponde a la resonancia de cada signo. Sin embargo, el hombre de voluntad y saber puede producir en los sectores de su propia cabeza la resonancia deseada por medio del verbo. Los antiguos atribuían a cada signo y sector comprendido en la cabeza ciertos atributos que son, y ahí voy a nombrar los signos y sus atributos. Aries, entre la mitad de la cabeza y la cúspide de la frente. Esta región es centro de esperanza y fe. Tauro, de la cúspide hasta la parte media de la frente, inspiración y amistad. Géminis, de la parte inédita de la frente hasta la parte superior de la nariz, visualización y atención. Cáncer, de la parte superior de la nariz hasta el labio, protección e integridad. Leo, del labio hasta la parte inferior de la quijada, libertad y determinación. Virgo, de la parte inferior de la quijada hasta la parte inferior de la naringe, glotis, expresión y comunión. Libra, de la glotis hasta la extremidad superior de los omóplatos, estabilidad y contemplación. Escorpio, de los omóplatos hasta la parte superior de la nuca, pasión y sensualidad. Sagitario, de la mente superior de la nuca hasta la mitad de la región anterior de la cabeza, inspiración y conocimiento. Capricornio, de la región anterior de la cabeza hasta la mitad de la región superior de la cabeza, defensa y agresividad. Acuario, de la mitad de la región superior de la cabeza al comienzo del alto de la cabeza,
intelecto y control. Piscis, de lo alto de la cabeza hasta el medio de la cabeza, devoción y reverencia. Existe una leyenda que afirma que ha habido un tiempo en que el hombre poseía una palabra mágica que, al pronunciarse, adquiría el poder de realizar fenómenos maravillosos, tales como hacerse invisibles, obtener una alfombra mágica para transportarse a lugares lejanos, dar salud, multiplicar sus fuerzas, conocer lo oculto y lo manifestado, y obtener todo lo que el corazón desease. Sin embargo, el hombre de hoy olvidó la manera de pronunciar esa palabra, desde el momento en que su codicia lo hizo olvidarse del buen uso que tal poder le concedía. Actualmente se llama la palabra perdida. Sin embargo, existen hasta hoy seres humanos que, con su canto, dominan a las fieras salvajes u otros que, por medio de la palabra, curan a los enfermos y ayudan a los deprimidos. Esto nos demuestra que aquella leyenda o cuento de las 1001 noches era una verdad y que el poder de aquella palabra no fue totalmente perdido. No obstante, cabe preguntar, ¿qué hay en el fondo del hombre que puede ser despertado por medio de la palabra y que una vez despertado le comienza un poder ingente del que no dispone en su estado normal? Hemos asistido a sesiones de hipnotismo científico y constatamos el poder de la catalepsia. Permaneciendo en tal estado, el brazo de la persona hipnotizada puede soportar el peso de 2 hombres colgados de él. Y el sonámbulo que ejecuta ciertos actos que le serían imposibles durante la vigilia. En el principio era el Verbo, dijo San Juan. Está perfectamente verificado que el Verbo, por virtud de resonancia universal, tiene la propiedad de despertar lo que está latente en el ser, y que al ser emitidos, sus sonidos entran en vibración por resonancia, y despiertan los poderes ocultos en el fondo de nuestra conciencia. Esta es la magia del Verbo, por intermedio de la cual fueron hechas todas las cosas. Bueno, hasta ahí la lectura. Esto continuará en una parte 2, buscando también de que sean el microdosis, el entendimiento para poder así relacionarnos aún más fácil con nuestra vida cotidiana, con el mejoramiento de nuestras virtudes y bueno, y en este trabajo, ¿no?, de ascenso a través de esa escalera para poder llegar a mejores conocimientos. Así que bueno, agradezco mucho la escucha de esta lectura y bueno, espero que puedan dejar en comentarios sus opiniones y nos vemos la próxima.